O sea, ¿qué es lo que responderíais ahora a esa objeción, ahora que habéis tenido tiempo de mirarlo? ¿Qué responderíais ahora si estuvierais haciendo el debate? Una muy buena pregunta. Pues, a ver, yo creo que habría dos cosas que querríamos decir habiéndolo mirado, ¿no? Aquí es importante reconocer, y al final creo que si Ignacio estuviera aquí, creo que él también lo reconocería porque él apuntó a este tipo de ideas. Al final lo importante es apelar a gente que haya hecho la ciencia, que haya hecho los cálculos. Yo no soy astrofísico, yo no soy cosmólogo, entonces yo no los soy capaz de hacerlos yo, pero desde luego creo que Ignacio tiene razón en que no deberíamos solamente depender de gente que no ha hecho los cálculos y de gente que simplemente está, que no sé si es verdad que eso ocurra, pero que no deberíamos depender de gente que esté propagando citas. Como digo, si eso ocurre o no, no lo sé, pero no deberíamos, ¿no? Entonces creo que aquí habría dos cosas, habiendo hecho un poco ya más de investigación a partir de ahí. La primera es que la conclusión que saca Ignacio creo que es un poco ambiciosa a partir de lo que hay. Es decir, a partir de esos estudios a los que él apela, porque él también apela a ellos, ¿no? Obviamente, y es normal que lo haga. Creo que a partir de los estudios a los que él apela, creo que la conclusión de, por tanto, el ajuste fino no tiene mucho que decir, creo que hay un salto muy grande. Es decir, creo que lo que los estudios están indicando es bastante más pequeño de lo que pareció en ese momento. Te doy ejemplos, ¿no? Porque al final Ignacio cita y depende mucho, por ejemplo, del trabajo de Daniela Pérez, también cita a Fred Adams, ¿no? Entonces, yo creo que vosotros también lo habéis hecho, por lo menos sé que Josué lo ha hecho, ¿no? Yo me he estado leyendo pues la tesis de Daniela Pérez, que es online, es una tesis súper interesante, pero como digo, cuando leo lo que está ocurriendo ahí, digo, vale, espera, es interesante, pero no es tanto como parecía. Para empezar, Daniela no, o sea, en su trabajo no cambian todas las constantes, que es algo que se dice en el diálogo. Resulta que si cambiamos todas las constantes, hay muchos más universos parecidos al nuestro. Bueno, espera. En el trabajo no cambian todas, cambian 4 específicas y de hecho es muy interesante que justo después la siguiente línea en la tesis dice las constantes, la constante de Planck, la constante cosmológica y una constante gravitacional no sé qué, dice esas no son parámetros, como diciendo esas no se van a tocar, ¿no? Lo cual para mí esa es la primera pregunta de bueno, ¿por qué estas 4? ¿Por qué no otras? Etcétera, etcétera, aunque no dudo que esas 4 tengan que ver con el resultado que ella da. Y el resultado que ella da, y de verdad que me parece interesante, es que si es verdad que si cambias estas 4, parece que el espacio de universos en los que, y ojo, ¿no? En los que las estrellas tienen una vida suficiente como para que ocurran una serie de procesos necesarios, desde luego, para la vida, sean es decir, que las estrellas, básicamente parafraseando, ¿no? Que las estrellas no se consuman o no desaparezcan antes de lo necesario. Pues que si cambias esas 4 resulta que el espacio, como digo, es un poco mayor. Pero ese es un factor. De ahí a decir, hay un universo como el nuestro, hay un pequeño salto, porque al final cuando se habla del ajuste fino se hablan de bastantes más cosas que no solamente esas condiciones iniciales o lo que pasa en las estrellas, ¿no? Entonces, lo primero que querría decir, aunque le daría más peso a mi segundo punto, ¿vale? Pero lo primero que quería decir es, no sé hasta qué punto esa conclusión sale, la conclusión de el argumento del ajuste fino no tiene mucho peso, no estoy seguro de que eso salga de esos estudios, porque lo que los estudios parecen indicar es, bueno, si cambias unas cuantas específicas, hay uno de los fenómenos importantes que parece que ocurre más veces. Bueno, pero ahí habría que ver el de esto, ¿no? A lo cual apelaría al segundo. Pero yo os digo que es importante, porque de hecho, por ejemplo, cuando Ignacio hace esa analogía, que creo que es una analogía que no esté bien, la de los ladrillos, él dice, ¿qué pasa si en lugar de mover un ladrillo movemos todos? O sea, claramente hace alusión a que no se cambia una variable, sino que se cambian todas. Y de nuevo enfatizar, Daniela Pérez, ella no cambia todas, cambia únicamente 4 de ellas. Dicho esto, porque al final esto es meramente, es importante, como dice Josué, porque al final hace que el caso parezca más robusto de lo que realmente es, Correcto. pero
creo que querría ir más allá, ¿no? No, si mi respuesta no puede ser simplemente no, querría ir más allá, ¿no? Entonces, básicamente, una de las grandes preguntas ahí era, cuando haces bueno, no, dos preguntas. Una, ¿hasta ahora se han tenido en cuenta más de un factor? Y número dos, ¿qué ocurre cuando se toman en cuenta más de un factor? ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, he estado leyendo, ¿no? Me he leído el artículo sobre el ajuste fino de la enciclopedia de Stanford, que dentro de la filosofía es una de las más importantes, ¿no? Sí. Y básicamente a esta pregunta, la pregunta de los de si hay más de un factor, le dedica un párrafo en el que dice, una persona, Víctor, mira, tengo el nombre aquí. Víctor Stenger. Víctor Stenger dice... El gran crítico del argumento del ajuste fino, sí. Pues básicamente le dedica un párrafo que dice, un criticismo de Stenger es que, bueno, las cosas cambian cuando tomas en cuenta más de un factor. La respuesta a este criticismo, por ejemplo, cita a Luke Barnes, que es astrofísico, es cosmólogo, él ha investigado esto en profundidad, ¿no? Pues que Luke Barnes en su paper apela a varios estudios, por ejemplo, el de Bardan y Kant de 2007, el de Tekmar y compañeros de 2006, que desde luego toman en cuenta varios parámetros, muchos parámetros, ¿no? De hecho, cito literalmente de la enciclopedia de Stanford, dice, estos dos estudios que acabo de mencionar exploran el espacio completo de los parámetros del modelo estándar y llegan a la conclusión de que el rango de universos que permitan la vida teniendo en cuenta varios parámetros, es muy pequeño. Igualmente, por no enrollarme demasiado, ¿no? Pero igualmente Luke Barnes, a quien acabo de mencionar, él sí ha hecho la ciencia, él sí ha hecho los números en su paper que se llama, por deciroslo por si acaso alguien lo quiere mirar, en su paper que se llama The Fine-Tuning of the Universe for Intelligent Life, de 2012, pues él habla de muchos de esos cálculos, ¿no? Y él, pues dice, ¿no? O sea, él en ese paper, en ese artículo, cita 200 publicaciones relevantes y dice así, solo puedo pensar en, dice handful, ¿no? 4 o 5 que solo tengan en cuenta un parámetro. Todas las demás tienen en cuenta más de un parámetro. Dice, la literatura científica no simplemente cambia un parámetro. Eso es un mito. Él dice que básicamente es un mito que probablemente es que cuando la gente quiere explicar este tema de forma que se le entienda, da un ejemplo. Pero que cuando tú te pones a mirar la literatura, resulta que sí que se tienen en cuenta muchos factores. Entonces, había dos preguntas. Una era, ¿es verdad que hasta ahora solo se ha tenido en cuenta un factor? Una vez más, cuando lo investigas, y desde luego este sitio me parece totalmente de una reputación altísima, pero resulta que parece que no es el caso, que la mayoría de científicos sí que tienen en cuenta varios factores, y segundo, que aún cuando se toman en cuenta varios factores, estos científicos siguen concluyendo que existe ese fenómeno del ajuste fino. ¿Tiene sentido?